otro gran amigo, le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al periodista y escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla, el hombre de los datos. Querido Ricardo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Estoy muy bien y sobre todo porque estamos prácticamente oliendo en el ambiente la reforma judicial tan necesaria en este país, y no lo dicen los círculos políticos, no lo dicen desde luego los periodistas corporativos, lo dice el pueblo de México en una suerte de consulta. El pueblo de México está avalando ya que haya una reforma al Poder Judicial y que haya un órgano regulador, así que estoy muy contento, mi querido Toño, listos para hacer la víbora chillar. Pues listo exactamente para hacer esa víbora hasta rabiar. Bueno, a las víboras no les da rabia, pero algunas sí, no las que serpentean, sino las que pues trabajan ahí o dicen que trabajan precisamente ahí en el poder judicial. Y efectivamente, hoy señalabas, querido Ricardo, uno de los momentos más importantes de la mañanera, cómo es que el presidente exhibe al el Consejo de la Judicatura como un órgano meramente burocrático, condescendiente, que efectivamente no imparte de alguna otra forma, justicia para esos impartidores de justicia. ¿Te parece si escuchamos este corto momento en el que el presidente hizo estos planteamientos? Claro que sí, adelante. Y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada. Es un órgano administrativo, emite recomendaciones. Es un aparato ahí muy condescendiente, burocrático. Tiene que haber un tribunal y revisar casos. A ver, juez, ¿por qué ordenaste en 24 horas que se dejara en libertad a esta persona con todos estos antecedentes? Pues ahí está, exactamente. Es que, querido Ricardo, querido público consentidores, tiro por viaje. Todos los días le estamos reportando alguna chicanada de ese verdaderamente enfermo y cochino Poder Judicial. Hoy, querido Ricardo, pues despertábamos con la noticia de que una jueza decidió quitarle la orden de aprehensión o la alerta ante Interpol a nada más y nada menos que a Carlos Ahumada. O sea, un Carlos Ahumada que está en estos momentos detenido en su natal Argentina después de que no se le pudo extraditar desde Panamá. Llegó a Argentina y lo detuvieron. Pero mira, en estos momentos ya sabes cómo está la cosa en Argentina, yo lo decía desde hace rato, si no eres estudiante, obrero, si no eres campesino, si eres, de la clase trabajadora, pues puede que caigas en la cárcel, en las cárceles de Milei. En estos momentos hay muchos estudiantes en cárceles de alta seguridad que fueron detenidos en las protestas contra las locuras de este tipejo. Yo dudo mucho que, pues, siendo un Carlos Ahumada con tanto poder, miembro de las élites, lo vayan a mantener ahí en una cárcel argentina, gracias a esta jueza que pues hay que decir cómo se llama, ¿no? Porque ni modo de que, o sea, todos son estos, se llama, mira, es la jueza cuarto de distrito de amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, que simplemente ordenó suspender la ficha roja de captura en Interpol contra el muy abyecto de Carlos Ahumada. Y hoy ponen el ejemplo, querido Ricardo, querido público consentidor, de la otra jueza que determinó que el muy corrupto exgobernador priista de Chihuahua, Javier Duarte, pues pueda continuar su proceso en libertad y ya no esté bailando en prisión como le gusta. Esto es César.
César Duarte, dije Javier, ¿verdad? Bueno, es que hoy el presidente los comparó, dijo, ¿cuál es la diferencia entre César Duarte y Javier Duarte? En el Duarte de Chihuahua con el Duarte de Veracruz, con ninguna, nada más que César tiene más agarradera, Ricardo. Así es, entre Duarte te veas, mi querido Toño, y dice muy bien el presidente López Obrador cuando califica a este Consejo de la Judicatura como un organismo burocrático que no sirve para nada. No le tiembla la voz al presidente López Obrador como nunca le ha temblado para calificar así al Consejo de la Judicatura. Y tiene razón, Toño, porque este consejo es, digámoslo, cambiemos de animal. No es un elefante reumático, es un rinoceronte reumático, que me perdonen mis queridos rinocerontes, pero este rinoceronte reumático representa un gasto superfluo para las arcas de la nación, porque hay que irnos más a fondo, porque los análisis que hacen, entre comillas, en los mentideros de la derecha, no se meten a fondo en este tema, y en teoría, el Consejo de la Judicatura debería encargarse de la administración y de la vigilancia para impartir disciplina en el Poder Judicial de la Federación. Pero lamentablemente, Toño, eso se queda únicamente en el ámbito pantanoso de la teoría, porque la realidad dura, cruda y tupida es que ese consejo no se ocupa de nada, y no se ocupa no porque no pueda, porque tiene las atribuciones, pero no se preocupa de eso, porque el sistema está viciado de raíz. Le voy a decir por qué. Porque el Consejo de la Judicatura dice ser el órgano de vigilancia del Poder Judicial de la Federación, pero ahí hay algo que no nos explican los juristas, los supuestos especialistas en derecho constitucional. Hay dos excepciones, Toño. El Consejo de la Judicatura sí es el órgano de vigilancia de cierta parte del Poder Judicial, pero hay dos excepciones, y dos excepciones abarcan precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí es precisamente, Toño, donde se encuentra el meollo del asunto. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no puede vigilar y en su caso sancionar a los miembros de la Suprema Corte ni a los miembros del Tribunal Electoral? Esa es la pregunta, porque se desgarran las vestiduras diciendo que el presidente López Obrador quiere crear un órgano que regule la actuación de los miembros del Poder Judicial, pero ¿por qué lo quiere crear? Pues porque no existe, no hay un órgano que regule a todo el Poder Judicial. Hay esas excepciones, y aquí hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Uno, la mayoría de las personas, ya se les preguntó, están a favor de que se cree un órgano de disciplina para jueces, para ministros, para magistrados, y la gente está a favor porque ese órgano en la actualidad se lo voy a subrayar durante todo el día y el tiempo que haya necesidad. No existe, y no existe porque el Consejo de la Judicatura, como le decía, no puede hacer nada para regular la actuación de los ministros y magistrados, ni de la Corte ni del Tribunal Electoral. Y entonces surge la pregunta: ¿quién demonios vigila el comportamiento y en su caso aplica las sanciones correspondientes a ministros y magistrados cuando se detecta alguna anomalía en el ejercicio de sus funciones? Porque vaya que se han detectado. Ahora, la respuesta es espeluznante, Toño. ¿Quién se encarga? No hay quien regule a los ministros ni magistrados. Son caballos desbocados. No hay quien los regule ni quien los controle. Y eso es una revelación muy interesante, porque como alrededor de esto hay mucha teoría que la mayoría de las veces es puro choro mareador, nos van a salir a decir estos supuestos especialistas que la vigilancia y el comportamiento de los ministros pues lo regula la propia Suprema Corte de Justicia. ¿En serio? Esto es risible, Toño, porque estamos hablando de que si se detecta anomalía en el ejercicio de funciones de un ministro,
pues lo tiene que detectar otro ministro, otra ministra, y entonces vienen varios mecanismos que intervienen para regular ese tipo de actuaciones. Los juicios de amparo, también se puede interponer recursos de queja en su chorera teoría, y eso nos dice que permite atender las resoluciones que dicten los juzgados de distrito o los tribunales en el caso de que se tengan que aplicar sanciones o en momentos de anomalías. Hay los mentados recursos de reclamación, y ahí usted va a ver a los ministros y a las ministras en el pleno de la Suprema Corte sentaditos y interponiendo recursos de reclamación contra determinados acuerdos emanados de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están las controversias constitucionales. En fin, estos personajes, Toño, se regulan a sí mismos. Esto es terrible porque se tiene que establecer procedimientos para garantizar auténticamente la neutralidad de estos personajes. No se puede permitir que en pleno siglo XXI, y cuando el país México, prácticamente con mayúsculas, está caminando hacia la democratización de este país, no se puede permitir. Hay varios detalles, digamos, los malditos detalles que no le gustan a la oposición y que no se tienen en cuenta. Son los ministros, los magistrados, los que se autorregulan. ¿Me decías? Oí algo ahí. Me parece que por ahí entró Vicente Serrano. Le pido al equipo que nos grabe, querido Ricardo. Vamos a, querido Ricardo, déjame, vamos a enlazarnos con Vicente en este momento al World Trade Center. Mi querido Toño, mi querido Ricardo, los saludo desde el World Trade Center, en donde la virtual presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se estará reuniendo en cosa de segundos con los legisladores y legisladoras electos, con diputados, senadores electos en este pasado proceso del 2 de junio, y se trata de legisladores del Verde, del PT y de Morena. Y te ofrezco una disculpa, Ricardo, porque siempre terminamos de alguna manera interrumpiéndote, pero es una noticia en desarrollo. Estamos esperando que entre la doctora en cualquier momento por esta puerta. Caminará precisamente hasta el estrado en donde ya se encuentra Gerardo Fernández Noroña, donde se encuentra el profe Alberto Anaya, el dirigente del PT, en donde se encuentra Manuel Velasco, el representante precisamente del Verde, bueno, en donde llegará la doctora Claudia Sheinbaum acompañada de Mario en cuestión de segundos, porque está siendo recibida la doctora Claudia Sheinbaum por una gran cantidad de personas que se encuentran a las afueras precisamente de este recinto, los salones en el World Trade Center, en esta zona del sur de la Ciudad de México, ahí pegadito a la colonia y aquí va llegando precisamente en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum. Ustedes la verán entrar, ahí va entrando, ustedes la acaban de ver entrar, y junto a Marcelo Ebrard, junto a Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, secretario Hernández, exministro Arturo Saldívar y la comitiva más cercana de la doctora Claudia Sheinbaum. Ustedes están viendo en estos momentos la historia desarrollarse en las cámaras y ante los micrófonos de Sin Censura. Escuchemos. Aquí están las y los integrantes. En este evento que se ha llamado la mayoría del pueblo llega a saludar a los miembros del presidente. En estos momentos saluda a Gerardo Fernández Noroña, la virtual presidenta electa. Le decía, llegó acompañada de Marcelo Ebrard, quien también saluda y abraza a Gerardo Noroña. Llega el doctor Ricardo Monreal, y esto es
un evento también de unidad. Es un honor estar con Claudia hoy, le gritan los legisladores. Mi querido Ricardo, mi querido Toño, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el World Trade Center. Así es, Vicente, y estaremos, pues, por supuesto, teniendo estas dos transmisiones, la tuya en ese momento, y por supuesto, la transmisión oficial. Estamos aquí, vamos a ver y escuchar lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum. Electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Gracias. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlali Hernández Mora. El coordinador de alianzas, Manuel Velasco Coello. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, el profesor Alberto Anaya. El coordinador político de la campaña, Adán Augusto López. Coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, Marcelo Ebrard Casaubon. Coordinador de enlace territorial, Ricardo Monreal Ávila. Coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña. Y la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo. Muchas gracias. Comenzaremos escuchando el mensaje del presidente nacional de Morena. Con ustedes, Mario Delgado. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sí están todos y todas, ¿verdad? Nos fue bien, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a nuestra presidenta electa que nos ha convocado a esta reunión, Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México. Muchas gracias, Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo. Muchas gracias, profe, por esta alianza tan extraordinaria que hemos tenido. También gracias a Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde. Saludo a nuestra queridísima secretaria general, Citlali Hernández, a mis compañeros Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Los saludo a todos y a todas y todos ustedes. Yo creo que nunca en la historia de nuestra joven democracia se había tenido una victoria tan contundente. Son momentos estelares en la historia de nuestro país, únicos, irrepetibles, pero que tenemos la responsabilidad de que sean trascendentales para las siguientes generaciones en la vida pública de México. La victoria del 2 de junio es la confirmación de que la revolución pacífica iniciada por el pueblo de México hace casi 6 años, en julio del 2018, esa revolución está en marcha y ha evolucionado a la conciencia de la gente. La 4T es el cambio de mentalidad. Vivimos, compañeros y compañeras, la revolución de las conciencias de un pueblo extraordinario al que debemos toda nuestra lealtad, respeto y compromiso. Los procesos históricos como el que estamos viviendo no se detonan solos, muy de vez en cuando,
surgen personas que entregan su vida al noble fin de luchar por el bien del prójimo, y su liderazgo logra inspirar a las mayorías, impulsando a la historia a dar un salto hacia adelante. Andrés Manuel López Obrador ha logrado inspirar a nuestra nación, regresando la política a su esencia humanista, la fraternidad, no el egoísmo, la honestidad, no la corrupción, el amor, no el odio, y que no podemos estar bien si los demás no lo están, y que por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el legado de Andrés Manuel López Obrador, y su vigencia es nuestra gran responsabilidad, y su vigencia radica en el ejercicio diario del encargo que nos ha conferido el pueblo de México bajo los principios de nuestro movimiento. La revolución transformadora que vivimos está llegando a las raíces más profundas de la patria. Hoy es una realidad, algo que parecía impensable para nuestras abuelas. Una mujer será presidenta de México. Una mujer que ha hecho presidenta. Una mujer que ha hecho de la honestidad su forma de vida, que logra una conexión muy especial con la gente a partir de su sensibilidad, que se ha convertido en la inspiración de niñas, jovencitas y mujeres de todas las edades, y que ha dedicado su vida a trabajar por la ciencia y por la conciencia de su pueblo. ¿Qué razón tiene Andrés Manuel López Obrador en estos tiempos estelares de la historia? Es lo mejor que le ha pasado a México. Y casi 36 millones de mexicanos y mexicanas lo han decretado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Y fíjense, perdón que Llegamos meta aquí. mi cuchara aquí. Fíjense que perdón que meta mi cuchara aquí durante el discurso del presidente de Morena, Mario Delgado, querido Ricardo Sevilla, querido Toño, para el análisis, ¿no? Lo que nos decía el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento que realizábamos hoy en la mañanera, que estos legisladores, estas legisladoras no se pueden marear y no pueden perder el contacto con el pueblo, con la gente abajo. Es una advertencia que lanza hoy el presidente en la mañanera, obviamente entendido que se iba a reunir la doctora Claudia Sheinbaum con los senadores y diputados, con las senadoras y diputadas electas aquí en el World Trade Center. Entendió el que entendió, mi querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño, mientras les decía, escuchaba el mensaje de Mario Delgado y esperamos las palabras de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. De hecho, esta presidenta Agradecimiento el apoyo incondicional que siempre tuvo. para agradecerle a la presidenta electa el apoyo incondicional que siempre tuvo con la dirigencia de Morena y por la confianza que nos dio para la coordinación de su campaña. Se preguntan ahora, allá afuera, ¿y qué vamos a hacer con la mayoría? Pues a quienes les gustó el FOBAPROA, el aumento de impuestos, los gasolinazos, las pensiones a expresidentes y los presupuestos plagados de privilegios y de moches, pues se van a quedar con las ganas. Porque la mayoría del pueblo, como ya se hizo del 2018 al 2021,
impulsará reformas en beneficio del pueblo de México. Tienen ustedes ahora una serie de iniciativas que nuestra presidenta, junto con ustedes, fijará los tiempos y prioridades, pero son reformas que tienen el apoyo del pueblo de México, como ayer lo presentó nuestra presidenta electa, con las encuestas, resultado del ejercicio que se hizo para conocer la opinión del pueblo de México sobre la reforma al Poder Judicial. Tienen ante ustedes, y con esto termino, la misión más importante de sus vidas, convertirse en los constituyentes del segundo piso de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y todas, muchas felicidades a la mayoría del pueblo de México. Gracias. Mario Delgado. Escuchemos a continuación a la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, ¿Cómo ves, Karen Castrejón mi querido Trujillo? Ricardo, Seveje de Mario Delgado y lo que mencionaba sobre lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estos legisladores no pueden marearse, no pueden perder el piso, porque siempre está la tentación a la hora de reflexionar y analizar lo que está pasando con otros partidos, querido Ricardo Sevilla. Es un mensaje muy importante, un mensaje de unidad, un mensaje de Mario Delgado, el presidente de Morena, que tiene que aterrizar a varios de los personajes que están acompañando ahora a la presidenta electa, virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No debe haber en este momento ni en ningún otro divisiones, tiene que haber en todo momento unidad. No, olvidémonos de la unidad partidista, vayamos más allá, unidad en la construcción del segundo piso de la transformación, porque de una u otra manera es una herencia, es un legado que viene del presidente López Obrador. Me parece muy interesante y ojalá lo escuchara Marcelo Ebrard, porque justamente ahora mismo estaba yo viendo un video donde Marcelo Ebrard dice que no lo han invitado a formar parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que él estará a la espera de que sí lo hagan, pero ese tipo de declaraciones me parece que no suman, me parece que siembran incluso una percepción equivocada que puede incluso llegarse a interpretar como una suerte de insidia. Ese tipo de declaraciones puede empezar en varios de los personajes que así las profieren. Yo creo que Mario Delgado no se equivoca al dar este mensaje de unidad, pero habrá que cuidarse muy bien y pisar con huella profunda en el segundo piso de la transformación, porque también, acuérdese usted, y lamentablemente la traición está a la orden del día. Así es, mi querido Ricardo. Ahora escuchamos a Karen Castrejón, la presidenta del Partido Verde a nivel nacional. De Bienestar y Desarrollo. El 2018 marcó un hito en la historia democrática al instaurar un nuevo proyecto de nación bajo los pilares del humanismo, pero sobre todo de una genuina justicia social. Y en el Partido Verde hemos asumido con cabal responsabilidad respaldar y apoyar cada una de esas reformas legislativas que ya sentaron las bases de una nueva forma de gobernar, pero que además han instaurado nuevos paradigmas para conducir los destinos del país. Hoy, el pueblo de México tiene un futuro alentador porque se gobierna con la gente, pero sobre todo para la gente. Y se ha logrado separar el poder político del poder económico y recobramos esa vocación de servicio de los servidores públicos, lo que realmente estamos comprometidos y por lo que estamos aquí. Esa política de austeridad republicana y la lucha decidida contra la corrupción han desterrado la vida pública, los vicios y prácticas de los grupos políticos que hacían negocios a costa del dinero público. Esto ha permitido desarrollar una política social que hace justicia a los olvidados y marginados por gobiernos pasados. Hoy los apoyos del bienestar cambian día a día y la realidad
inmediata de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes y las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Y elevar a rango constitucional estos programas sociales fue una de las mejores decisiones del gobierno del presidente, y con el respaldo de los legisladores de la coalición refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de México. Y hoy, una vez más, tenemos otra nueva forma de afrontar, pero sobre todo una gran responsabilidad de consolidar la Cuarta Transformación, la cual tendrá un rostro de mujer con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le reconocemos su liderazgo, su proyecto de gobierno para dar continuidad y consolidar el tan anhelado segundo piso de la Cuarta Transformación. Reconocemos también que es tiempo de las mujeres. Su triunfo histórico abre una nueva etapa en la lucha por la reivindicación de sus derechos y la igualdad de género. Su altura de miras, su disposición al diálogo y la concertación política le permitirá sin duda tener un gobierno de resultados, y no tenemos la menor duda que nos llevará a buen puerto. Como Partido Verde nos sentimos ampliamente representados por su formación científica y ambiental. Lo hemos dicho en varias ocasiones, y esto nos permitirá abordar con mayor amplitud las causas verdes y el desarrollo sustentable. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, las y los legisladores del Partido Verde estamos listos y preparados para gobernar con usted y con su gabinete hombro a hombro para poder seguir con la senda de desarrollo próspero y compartido. En la Cámara de Diputados, que estará representada con quien será nuestro coordinador, Carlos Puente, a quien saludo con mucho gusto, y en el Senado de la República, con Manuel Velasco, cuente con sus aliados del Partido Verde, que no descansaremos en trabajar por las causas de México y por el bienestar y el desarrollo igualitario de la gente. Hoy la gente sabe que tenemos esa gran capacidad de gobernar, de dialogar, pero sobre todo de construir consensos, anteponiendo siempre el interés nacional y el bienestar de cada una y cada uno de los mexicanos. Le reiteramos nuestro compromiso, querida presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum, con el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación, y le auguramos mucho éxito, por supuesto, en su próximo gobierno. Muchas gracias. Ahí el mensaje que confirma lo que afuera dijo Manuel Velasco, que será el coordinador de los senadores del Verde en la Cámara Alta. Y bueno, continúan los discursos ahora. El profe Alberto Anaya, dirigente del PT a nivel nacional, se dirige a los legisladores y legisladoras en esta coalición PT Verde Morena, y vamos a escuchar. Arrancamos ya a mediodía, desde luego contentos por el resultado de las elecciones, porque una forma de expresarse del pueblo es a través de las urnas. Y el pueblo votó y la cuarta T ganó. Con eso también queremos decir que logramos que nuestra candidata, Claudia Sheinbaum, ganara de una manera contundente y arrolladora. Tenemos la primera presidenta de México en los 200 años de República. Quienes apostaban en sus orígenes que la coalición original, Juntos Haremos Historia, se dividiría, fracasaron. Continuamos hoy con la coalición Sigamos Haciendo Historia, porque a final de cuentas la obra que empezó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador
esa gran obra para realizar la cuarta transformación de la vida pública nacional va a continuar. Y por eso creemos que no hay mejor nombre para nuestra coalición. Sigamos haciendo historia, porque con Claudia Sheinbaum vamos a continuar esa revolución pacífica que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador inició. Hoy vivimos una ofensiva desestabilizadora en el marco de las finanzas. Creemos que no debe haber motivo de duda, ni tampoco de incertidumbre, ni de desconfianza. Así fue cuando arrancó su gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que el dólar escaló hasta 24 pesos. Esa ofensiva desestabilizadora, queremos decirles que quien busque desestabilizar nuestra moneda y quien compre dólares a 18 o 19 o 20 pesos, los va a tener que revender perdiendo a 17 pesos. Porque no debe de haber lugar a dudas. Se decía que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Y miren ustedes, nunca antes estuvo mejor la economía. Nunca creció con tanta fuerza el salario de 88 pesos a 249. Nunca hubo mayores ganancias para los bancos. Nunca hubo mayor inversión extranjera directa que ya superó a las remesas como símbolo de confianza en el modelo que trabajó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Decimos también que no hay lugar a dudas de que mantendremos con Claudia Sheinbaum la estabilidad macroeconómica, garantías para la libre empresa, garantías para que ellos sigan invirtiendo en nuestro país con la plena confianza de que vienen a un lugar donde la estabilidad macroeconómica va a ser plena garantía para que sus inversiones sean altamente productivas. Pero tampoco debemos engañarlos. Con Claudia Sheinbaum va a continuar la política que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que por el bien de México primero los pobres. Eso se va a consolidar y se va a profundizar. El sistema de becas para poder lograr que el presupuesto nacional se mejore y a final de cuentas haya una nueva reorientación de los ingresos a favor de los que menos tienen, va a continuar. Se mantendrá el apoyo a adultos mayores, se mantendrá el apoyo al campesinado, el programa que apoya a ese sector. Se tendrá también el apoyo a los jóvenes, a los discapacitados, pero también lo dijo nuestra presidenta hoy electa, esto se va a profundizar. Habrá becas para el sector de escuelas de jardines de niños y primaria y secundaria. Habrá becas también para las mujeres de 60 a 64 años. Todo eso hace que se fortalezca el mercado interno y el país pueda seguir trabajando en la senda del desarrollo y del progreso. No deben de tener ninguna desconfianza el capital extranjero ni el capital nacional.
se va a gobernar con mucha responsabilidad, pero no se va a traicionar el proyecto de ese presidente, el mejor presidente que hemos tenido en los tiempos modernos, Andrés Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum. No se va a traicionar su principio, porque por el bien de todos, primero los pobres. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el Partido Morena! ¡Viva el Partido Verde Ecologista! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva la coalición Sigamos Haciendo Historia! ¡Viva México! Agradecemos al profesor Alberto Anaya por su mensaje. Y ahora, legislador. Gracias, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto encontrarnos el día de hoy. Es realmente histórico lo que hemos logrado, lo que logramos este 2 de junio de 2024. Queridos legisladores y legisladoras de nuestro movimiento, primero que nada, felicidades por el gran trabajo. Un gran aplauso a todos y a todas. El triunfo en las urnas este 2 de junio mostró el apoyo popular que tiene la cuarta transformación de la vida pública. Hay mucho ánimo, hay alegría, se palpa la esperanza en los distintos lugares donde nos presentamos. Este fin de semana que tuve la oportunidad, el privilegio de caminar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera gira de transición, la emoción, el entusiasmo, la alegría es enorme y la esperanza que representamos para nuestro pueblo. Como lo dijimos en el Zócalo la última vez que estuvimos, este 2 de junio, hicimos historia. Ahora nos corresponde a todas y a todos los que estamos aquí responder y cumplirle al pueblo de México. No dar marcha atrás a lo logrado y seguir avanzando por el camino de la cuarta transformación. Esta elección mostró que tenemos un pueblo consciente y que nuestro mandato es gobernar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hace apenas 6 años, en julio de 2018, el pueblo de México tomó una sabia decisión: dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios, superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral, bajo el liderazgo, sin duda, del mejor presidente del México contemporáneo, Andrés Manuel López Obrador. Siempre es un honor estar con Obrador. Casi 6 años después del triunfo de la cuarta transformación, podemos decir que México ha cambiado profundamente, por supuesto para bien, en lo económico, en lo político, en lo social
Pero también, y miren que lo dijo el presidente durante años, como dirigente de nuestro movimiento y como presidente, en la consolidación de una nueva forma de pensamiento que ha permeado en nuestro pueblo, que ha permeado en la sociedad y que está sustentada en nuestra rica historia y en un profundo sentido de fraternidad, en no dejar a nadie solo, en no dejar a nadie atrás. Una forma de pensamiento que debemos de seguir construyendo y fortaleciendo, el humanismo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que con honestidad y apoyando al que menos tiene, a los que menos tienen, no solo se procura justicia social, sino que además da resultados en todos los ámbitos. Hoy tenemos un país con menos pobreza, con menos desigualdad, pero también con un máximo histórico de inversión extranjera directa. Somos la economía número 12 en el mundo y el principal socio comercial con los Estados Unidos. El crecimiento económico supera todas las predicciones. El peso es una de las monedas más apreciadas a nivel mundial frente al dólar. Somos de los países con menor tasa de desempleo. Disminuyó la economía informal, aumentó el salario mínimo y el salario medio y contamos con proyectos estratégicos para el desarrollo futuro del país. Frente al modelo neoliberal que imperó durante 36 años, que empobreció a nuestro pueblo y generó grandes desigualdades, que elevó la corrupción y los negocios al amparo del poder público a su máxima expresión, el humanismo mexicano ha demostrado al mundo entero que se puede construir un país más justo, democrático, con un principio básico. La prosperidad debe ser compartida o no será. O dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Se ha demostrado que no todo es el mercado, que el estado de bienestar es un imperativo ético, moral y representa el más elemental sentido de justicia social, que la inversión pública es necesaria, que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética son indispensables para el desarrollo con justicia en nuestro país. En casi 6 años, junto con nuestros diputados y diputadas, senadores y senadoras de las pasadas legislaturas, logramos el derecho de los adultos mayores de las pasadas legislaturas. Logramos el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas y niños con discapacidad, el que se haya elevado a rango constitucional el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca para estudiar, el derecho del pueblo a la salud y a la educación pública gratuita en todos los niveles, y que no debe de reducirse el presupuesto destinado a garantizar estos derechos. Se logró reformar el artículo 28 constitucional para que se considere prohibida la condonación de impuestos, así como el castigo grave a la corrupción, quitar fuero al presidente, la revocación de mandato y la construcción de la Guardia Nacional. Modificaciones a leyes que permitieron la nacionalización del litio, la aprobación del presupuesto cada año para garantizar la política de austeridad republicana y los derechos. Hoy tenemos frente a nosotros la enorme posibilidad de juntos y juntas seguir haciendo historia. Tenemos ante nosotros, y depende de nosotros y nosotras, nuestro compromiso con el pueblo de México, con la Cuarta Transformación,
seguir transformando el país. Recuerden los que estamos aquí, que luchamos por causas, que representamos causas y que representamos al pueblo de México. No olvidemos nunca que tenemos convicciones y principios. ¿Y cuáles son esas causas? Garantizar los derechos del pueblo de México, la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, al salario justo, al empleo digno, el derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, el derecho, fíjense bien, el derecho y no el privilegio de que todas las mexicanas y mexicanos puedan vivir una vida plena sin discriminación. Nuestras causas son ampliar la democracia, fortalecer las libertades, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía. Nuestras causas son erradicar toda forma de discriminación, la defensa y el respeto a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos, y toda forma de discriminación sancionarla, igual que toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las causas justas de nuestro pueblo, las causas justas del pueblo de México. Ustedes conocen, las trabajamos, las platicamos con nuestro pueblo en la campaña, las 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días planteé incluir otras reformas a estas 20. Una que tiene que ver con un compromiso, o dos que tienen que ver con compromisos que hicimos en nuestra campaña. El primero, un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, que lo vamos a elevar a rango constitucional. El otro, el que todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria tengan acceso a una beca universal. Incluimos dos más. Uno, que es la reforma a la ley del ISSSTE, y la otra para recuperar las pensiones de todos los trabajadores del Estado. Y la otra, que también es un principio que viene de la Revolución Mexicana, que fue modificado durante el neoliberalismo, es el principio de la no reelección. Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre. Planteamos en principio 5 prioridades. Estas reformas, las reformas, por supuesto, de los programas sociales convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos, que planteé el lunes pasado, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre, y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Somos un movimiento único en el mundo. Debemos de asumir esa responsabilidad. La unidad de nuestro movimiento, no solo de los 3 partidos políticos, del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de nuestro partido Morena, sino la unidad que representa nuestro movimiento con el pueblo de México es fundamental. Debe guiarnos siempre en este proceso.
debe guiarnos siempre hacia adelante. Que sean los principios, nuestras causas, la unidad con el pueblo de México, lo que nos mantenga siempre fortalecidos y unidos. Seguiremos siendo ejemplo para nuestro pueblo y seguiremos siendo un ejemplo ante el mundo de lo que representa un movimiento de transformación en nuestro país. Nuestra responsabilidad es histórica, nunca lo olvidemos. Consolidar nuestro movimiento, pero sobre todo consolidar y avanzar con la transformación. Vamos a seguir siendo ejemplo para nuestro pueblo y para todo el mundo. En estos 6 años que vienen, les puedo asegurar que nos vamos a sentir todavía, y miren que ya es mucho, más orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Avanzaremos aún más en el bienestar de nuestro pueblo. Avanzaremos aún más en ser una potencia económica, pero una potencia también del bienestar. Vamos a seguir disminuyendo las desigualdades y la pobreza en nuestro país. Vamos a ser un México con más paz y seguridad, con acceso a la justicia. Vamos a ser una potencia científica, cultural, de desarrollo con bienestar y sustentabilidad, con mayor inversión pública y también con mayor inversión privada, con solidez económica, con más democracia y con más derechos y justicia para las mujeres de nuestro país. Para terminar, a todos y a todas, debemos seguir siendo ejemplo, todos, de austeridad. El poder es humildad y nuestro mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México. No lo olvidemos nunca. Vamos a seguir haciendo historia, no solo como la primera mujer presidenta de México, sino que sé que con nuestros legisladores y legisladoras vamos a poner todo de nuestra parte, nuestra alma, nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra voluntad para seguir construyendo este México con justicia, con libertades y con bienestar para nuestro pueblo. Les pido que nos levantemos todos y todas y que digamos la siguiente frase, que es la esencia de lo que somos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva la presidenta! Mi querido Toño, estamos viendo y escuchando las imágenes y los mensajes en este World Trade Center. No sé si el maestro Ricardo Sevilla siga pendiente de la transmisión aquí en Sin Censura, pero es importante hablar de la unidad. La unidad que es más fuerte que nunca. Los que fueran contrincantes, los que fueran rivales de la doctora Claudia Sheinbaum en nuestros hoy formando parte de la mesa de honor junto a ella, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, el Güero Velázquez, la plana mayor de esta coalición. Sigamos haciendo historia, mi querido Toño, y si se encuentra por ahí el maestro Ricardo Sevilla también, lo saludo con mucho gusto. Sí, no, Vicente, y es muy importante, muy interesante cómo es que termina el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum con un llamado. Le voy a pedir a don David si puede, por favor, cerrar por ahí el micrófono. Gracias, don David, gracias. Porque si no se nos confunde por aquí todo el sonido. El mensaje último que hace la doctora Claudia Sheinbaum, este llamado
esta solicitud que le hace a los legisladores electos de su partido, de Morena y de sus aliados, a que pronuncien la frase más importante de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A mí, querido Vicente, querido Ricardo, me parece que este es un juramento, que los está comitando a que hagan este juramento, y que desde este momento esos legisladores y legisladoras, esa presidenta, esos gobernadores y gobernadoras, esos presidentes municipales y presidentas municipales que elegimos los mexicanos, pues tienen que cumplirnos con esta promesa que se hace con mucha fuerza: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Otra cosa, cuando habla de humildad, el poder es humildad y el mandato es del pueblo desde abajo. Me pareció muy potente el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum por hablar de compromisos, por hablar de convicciones, por hablar de causas. Mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla, no sé si andes por ahí. Claro que sí, vaya palabras fuertes que ha expresado hoy ahí en el World Trade Center la presidenta electa Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la primer presidenta, y eso no hay que olvidarlo, hay que subrayarlo, en 200 años de independencia de este país. La presidenta electa ha hablado con fuerza, con contundencia sobre todo este análisis que hace. El pasado 2 de junio, día con el que, de acuerdo con la doctora, se ha hecho historia en este país. Y tiene toda la razón, Toño, Vicente, se sigue haciendo historia, y también tiene razón cuando se dice que la reciente elección demostró que el pueblo de México es consciente, y yo agregaría que es un pueblo politizado. No se debe ni se puede dar marcha atrás en este cambio que está caminando ya. Ahí es donde deben vigilar, Vicente, Toño, los políticos electos que han sido ahí colocados por el pueblo de México. ¿Por qué? Porque se tiene que gobernar sin perder eso de vista. Se tiene que gobernar desde el pueblo y para el pueblo. Y para continuar escribiendo esto que apunta la doctora Claudia Sheinbaum, la economía moral, fortalecer ese legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el humanismo mexicano. Dice palabras muy interesantes: el mejor presidente del México contemporáneo, y ha sido líder y seguirá siendo líder de este cambio. Me parece muy interesante este canto al unísono. Es un honor y un símbolo de la unión, la lucha por México. Me parece muy bien, coincido plenamente con Toño. Es pues es un juramento, es algo que se están comprometiendo claramente con el pueblo de México. Hay muchos datos que tendrán que analizarse. Se ha hablado de la fortaleza del peso frente al dólar, el aumento del salario mínimo, el aumento al salario medio. Todo eso son logros significativos frente a ese modelo neoliberal que siguen empeñados en defender en los medios de comunicación corporativos, que lamentablemente dominó durante muchísimo tiempo, más de 3 décadas, este país. El grito de batalla del presidente López Obrador también se expresa en palabras de la presidenta, de la virtual presidenta de México: por el bien de México, primero los pobres. Me parece muy contundente la participación ahí en el World Trade Center donde te encuentras, mi querido Vicente. A ver, Ricardo, déjame plantear esto, porque por cierto, ya nos sacaron a los periodistas, a los medios de comunicación, porque sostendrán una reunión a puerta cerrada, legisladores, legisladoras, con los personajes que forman parte de la mesa de honor que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México. Déjame cerrar un poco nuestro tripié, mi querido Ricardo Sevilla. Pero bueno, disculpen ustedes que andamos haciendo circo, maroma y teatro, pero regreso a lo que le planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿No se les hace que Claudia Sheinbaum será de entrada una presidenta superpoderosa? Creo que incluso llegará al puesto con más poder
que el propio Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace historia en 2018, pero llega Claudia Sheinbaum como no llegó el propio Andrés Manuel López Obrador con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en el Senado de la República. Otra cosa para verdaderamente analizarlo, querido Ricardo Sevilla, porque aquí están reunidos los senadores y los diputados que echarán a andar en el Poder Legislativo el plan C del que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que está para el análisis, no es poca cosa, Ricardo Sevilla. Así es un enorme legado, por eso decía yo hace un momento que de una u otra manera Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de este país, recibe una herencia y esa herencia la tendrá que hacer efectiva. La elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta en la historia de este país va a recoger un legado que seguirá siendo muy relevante en el futuro, no solamente de ella, en su futuro político, en el que tendrá que encarar en estos 6 años, sino va a ser relevantísimo para el futuro de este país. Ha sido indudablemente una fiel, llamémosla heredera, discípula, si se quiere, de Andrés Manuel López Obrador, y tendrá que continuar su legado porque el pueblo de México así se lo va a requerir. Tengo la impresión de que lo va a hacer con un gran compromiso. Esta herencia la va a llevar a muy buen puerto. Sin embargo, va a recibir ese poder, como tú bien apuntas, pero es una responsabilidad enorme porque la gente va a tener la mirada puesta en su desarrollo, va a exigirle que se siga trabajando para el bienestar del pueblo, que no se detenga ni se escatime para que se consiga una sociedad más justa, más próspera, porque es lo que está habituada a recibir la sociedad mexicana. Así que efectivamente llega con un enorme poder, incluso como también bien señalas, mayor al del presidente López Obrador en 2018. Sin embargo, pues ahí justamente va a estar el desafío de la ya virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así que la gente va a estar muy pendiente porque como el presidente López Obrador ya mostró el camino hacia la politización, entonces el pueblo de México va a demandar un excelente desarrollo. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos aquí. Fíjate cómo son las cosas. Le decía a Toño, oye, qué pena con Ricardo, que ya van varias veces que tenemos que cambiarle la pichada en pleno segmento, en pleno diálogo, pero eso quiere decir que estamos en la jugada, querido Ricardo Sevilla, que tu segmento está en el momento y en el lugar de la noticia. Nosotros también, quiero decirle a la audiencia, hemos hecho circo, maroma y teatro después de nuestra participación en la mañanera. Córrele que te alcanzo, como alma que lleva el diablo, decía mi nana, que en paz descanse. Corrimos hasta acá, hasta el World Trade Center, le presentamos a la audiencia de Sin Censura las imágenes de la doctora Claudia Sheinbaum ingresando, y espero que podamos también presentarle las declaraciones de algunos de los legisladores y legisladoras que se encuentran precisamente en esta reunión, en este salón del World Trade Center. Por lo pronto, Ricardo, si vale, discúlpame, pero ya ves lo que provocas, hermano, ya ves lo que provocas, y yo agradecido, Ricardo, por tu compromiso con esta audiencia que tanto te estima, que tanto te admira, que tanto te respeta y que tanto te apoya en tus trincheras independientes. ¿Por qué no cerramos con eso? Claro que sí, mi querido Vicente, no hay nada que disculpar. Así es este oficio al que nosotros nos dedicamos. Estamos en el ajo, como diría mi abuelita. Así que para continuar en el ajo, sígueme por favor en las redes sociales que estamos animando. Es en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos por favor también en Paralelo 24 y en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia
Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y estamos efectivamente en el lugar y en el momento adecuado, justamente porque tenemos un gran capital. Vicente Serrano, te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes a la información. Claro que sí, Ricardo, te mando un abrazo y le voy a pedir